Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bueno, ¿con qué vamos a comenzar el día de hoy, mis doctores? Vamos a hablar con la utilidad de la prueba como otra de sus, la oportunidad de la prueba como otra de sus características. Entonces, otra de las características de la actividad probatoria va a ser la oportunidad. Y cuando yo hablo de oportunidad, doctores, básicamente estoy haciendo alusión o estoy refiriéndome a que las pruebas se tienen que aportar al proceso, doctores, en los momentos procesales adecuados para que se pretendan hacer valer. Cada procedimiento tendrá un momento y en ese momento será en el cual se aportan las pruebas. Esto con el propósito, pues, de hacerlas valer. Les decía yo anteriormente que básicamente acorde con lo consagrado en el artículo 82 del Código General del Proceso, los momentos procesales para el aporte de pruebas básicamente consiste al momento de presentar la demanda y también al momento de presentar la demanda de reconvención. Ahora bien, atendiendo el taller que hicimos el día viernes, vamos a hablar del rechazo de la prueba. Básicamente, cuando hablo del rechazo como otra de las características del acto probatorio, pues estoy haciendo alusión a ese enunciado consagrado en el artículo 168 del Código General del Proceso, en el cual se indica que el juez rechazará, ojo, mediante una providencia motivada, las pruebas ilícitas, las pruebas notoriamente impertinentes, las inconducentes, y las que sean superfluas o las que sean inútiles. Básicamente porque el juez, les decía yo el día miércoles, que el juez debe velar porque la actividad probatoria que se adelante al interior del proceso y estas pruebas que se aporten se relacionen directamente, tengan una relación directa con ese tema que se va a debatir en juicio. Básicamente, la sanción será ese rechazo. Ahora bien, tratamos de diferenciar el día viernes, o tratamos de entender un poco mejor, doctores, esa diferenciación que existe entre prueba ilegal y prueba ilícita. Como prueba ilegal, básicamente, podemos consagrar que es aquel medio de prueba que se presenta a un proceso en contravía de los requisitos legales establecidos para su aporte. Entonces, repito, prueba ilegal es aquel medio de prueba que se presenta a un proceso en contravía de los requisitos legales establecidos para su aporte o para su recepción o también para su validez. Podemos tener esa como una gran o una definición general de lo que consiste la prueba ilegal. Ojo, prueba ilegal. Ahora bien, con relación a la prueba ilícita o prueba inconstitucional. Básicamente, cuando se afecte el debido proceso, cuando se afecten derechos fundamentales, estamos hablando de pruebas ilícitas o pruebas inconstitucionales. Son sinónimos esos conceptos de prueba ilícita y prueba inconstitucional.
por parte de la doctrina en derecho probatorio, se ha establecido que no toda irregularidad en el decreto, en la práctica o en la valoración probatoria implica afectación del debido proceso. O sea, no cualquier irregularidad podrá ser argumentada como una afectación o una transgresión o violación al debido proceso. Entonces, puede llegar a existir, doctores, puede llegar a existir una prueba en la cual se afecte el debido proceso, pero eso por sí mismo no determina la nulidad de todo ese proceso. Si esa prueba o esa irregularidad es de la suficiente entidad, pues tendrá que ser excluida del proceso. Pero, doctores, si esa prueba ilícita es tan determinante para la decisión del juez, no quedará otro remedio que declarar la nulidad de todo el proceso. Entonces, no cualquier prueba ilícita nulita el proceso. No, solamente que exista una prueba ilícita que sea tan determinante para la decisión del juez. O sea, que sea la prueba, lo que ustedes denominan la plena prueba, y esa prueba sea ilícita. ¿Por qué? Porque en otros casos de existir una prueba ilícita, simplemente saldrá del proceso, se excluirá del proceso. Entonces, doctores, podemos también determinar que la prueba ilícita es esa prueba obtenida con violación del debido proceso o de cualquier otro derecho fundamental y será nula de pleno derecho. Esto es materia civil. En materia penal, doctores, se tendrá que declarar la nulidad del proceso cuando se haya presentado en el juicio una prueba ilícita y esa prueba ilícita, ojo, esa prueba ilícita haya sido resultado de una tortura, de una desaparición forzada o de una ejecución extrajudicial. Entonces, no todas las pruebas ilícitas en el proceso penal nulitarán el proceso. No, solo las pruebas ilícitas que hayan sido obtenidas mediante tortura, mediante desaparición forzada o mediante una ejecución extrajudicial. Para eso es bueno que dentro de su arsenal de sentencias se remitan a la sentencia de la Corte Constitucional, la C-591 de 2005. Repito, la C-591 de 2005. No se solamente se nulitará el proceso cuando esa prueba ilícita o inconstitucional haya sido producto de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Entonces, en esos casos sí se tendrá que nulitar todo el proceso. Listo, doctores. Vamos a hablar ahora de un tema que se denomina el tema de prueba. Ojo, tema de prueba. Cuando me refiero al tema de prueba, básicamente estoy hablando de que el tema de prueba está compuesto por los hechos, ojo, por los hechos que es necesario probar. Necesitamos probar unos hechos que se están discutiendo al interior de un proceso.
Sin embargo, existen unos hechos, ojo, unos hechos que están exentos de prueba. Unos hechos que no es necesario probar. ¿Cuáles son esos hechos que no es necesario probar? ¿O cuáles son esos hechos que son exentos de prueba? Básicamente, los hechos notorios, ojo, los hechos notorios, las negaciones o afirmaciones indefinidas y las presunciones. Vamos a explicar cada uno de ellos. Lo repito, los hechos exentos de prueba, los hechos que no es necesario probar, son los hechos notorios, las negaciones o afirmaciones indefinidas y las presunciones. Podemos colocar como esos tres grandes bloques de hechos exentos de prueba o de hechos que no necesitan ser probados. El primero de ellos se denomina el hecho notorio, un hecho exento de prueba, un hecho que no es necesario probar. ¿Y qué es, doctores, un hecho notorio? Es aquel hecho que resulta conocido por personas de mediana cultura. Repito, es aquel hecho que resulta conocido por personas de mediana cultura dentro de un determinado contexto social. Y en el tiempo que se produce la decisión. Ese hecho notorio deberá ser conocido por el juez. Pues básicamente, si es un hecho que resulta conocido por personas de mediana cultura, muy posiblemente lo conozca el juez. No se requiere del hecho notorio un conocimiento universal. Simplemente que sean esos hechos conocidos por personas de mediana cultura, no un conocimiento universal. No se requiere que todas las personas presencien ese hecho notorio. Y ese hecho notorio puede ser o permanente o transitorio. Alguien, por favor, que le dé lectura al inciso final o al último párrafo del artículo 167 del Código General del Proceso. 167 del Código General del Proceso, ¿qué nos dice con relación a los hechos notorios, mis doctores? Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Básicamente allá es donde gracias Juliana, allá es donde se indica que esos hechos notorios o esas negaciones o afirmaciones indefinidas no requieren prueba. La otra semana vamos a ahondar un poquito en los hechos notorios. Básicamente, quiero que por ahora nos llevemos la definición o el concepto de un hecho notorio y que es el mismo Código General del Proceso, el cual indica que estos hechos notorios no requieren prueba. Con relación a las afirmaciones o a las negaciones indefinidas, pues valga acotar que existen dos clases de negaciones. Esto lo vamos a ver la otra semana, pero desde ya vamos a plasmar el concepto. Las primeras negaciones son las que solo
lo son en apariencia. Ojo, las que solo lo son en apariencia. Por cuanto, acreditando un hecho, quedan demostradas. Y las que realmente lo son afirmaciones o negaciones indefinidas por estar apoyadas en hechos indefinidos. Profe, ¿podría repetir la segunda, por favor? Vale, volvemos. Que existen dos clases de negaciones. Las primeras, las que solo lo son o las son en apariencia. Son negaciones o afirmaciones indefinidas en apariencia. ¿Por qué? Porque cuando se acredita un hecho, ya quedan demostradas. Y segundo, las afirmaciones o negaciones que realmente lo son por estar apoyadas en hechos indefinidos. En la otra semana vamos a ahondar sobre negaciones o afirmaciones indefinidas. Por ahora solo estamos plasmando las definiciones. Profe, ¿Sí? ¿me puede hacer el favor de repetirme cuáles son las clases de hechos notorios? No, decimos que los hechos Atrás. notorios son los que resultan conocidos por personas de mediana cultura Sí, dentro de un determinado contexto social, en un tiempo determinado. Son conocidos por el juez. Pero de esos hechos notorios no se necesita, inicialmente no se necesita el conocimiento universal de los hechos notorios, simplemente que sean conocidos por personas de mediana cultura. No estamos hablando de clases de hechos notorios, sino como de características de los hechos notorios. No requieren un conocimiento universal. Primera característica. Segunda, que no se requiere que todas las personas presencien los hechos notorios y que esos hechos notorios pueden ser o permanentes o transitorios, ¿vale? eso, gracias, doctor. Esas son como características, no son, digamos, Ya. especies de hechos notorios, no, sino características de los hechos notorios. Por último, vamos a hablar de las presunciones. Ojo, de las presunciones. Inicialmente vamos a consagrar que las presunciones deben estar determinadas en la ley. Leamos a alguien, por favor, que se remita al artículo 66 de nuestro Código Civil. 66 del Código Civil. ¿Alguien lo tiene a la mano, el Código Civil en el 66? Sí, doctor. Ulises, por favor. Artículo 66, Código Civil. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba. Supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. Gracias, Ulises. De ese artículo 66 podemos determinar que existen dos clases, ahí sí, dos clases o dos especies de presunciones. Unas se denominan presunciones legales y otras se llaman presunciones de derecho. Las presunciones, ahora, partamos de la base, doctores, que todas las presunciones deben estar consagradas en la ley.
Las presunciones legales son las que admiten prueba en contrario. Las presunciones de derecho no admiten ninguna prueba en contrario. Miren, para tratar de entender las presunciones, yo les indico, ¿ustedes ya vieron derecho de familia, doctores? Sí, señor. Vale, Señor. perfecto. Entonces yo puedo hacer una afirmación relativa al derecho de familia y es la siguiente. Todo hijo habido dentro del matrimonio se presume del padre. La pregunta es, ese padre de familia que tuvo un hijo podrá aportar a un proceso alguna prueba que indique que ese hijo no es de él, aún habiendo nacido ese hijo dentro del matrimonio. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, estalla el matrimonio, el hijo nació, se presume que es del padre, pero ese padre podrá presentar alguna prueba al interior de un proceso de familia, lógicamente, para tratar de demostrar que ese hijo no es de él. ¿Qué nos dice Emperatriz? Obviamente sí, doctor, porque puede presentar una prueba de ADN donde seguro se ratifica que no es hijo de él. Pues no es que se ratifique, sino que esa es la prueba que él puede aportar. Él puede aportar una prueba diciendo, mire, señor juez, si bien es cierto, el hijo fue habido dentro del matrimonio, ese hijo no es mío. Y la prueba es esta prueba de ADN. ¿Qué nos dice Astrid? Él puede aportar la prueba de ADN, que es la prueba definitiva. Es una prueba conducente, es una prueba que no tiene ninguna otra cabida. Pero se presume que como está dentro del matrimonio, todo el mundo lo da por hecho de que el hijo es de él. Pero pueden haber unos antecedentes del parecido hacia otra persona o las andadas que hubieran incurrido. También se puede probar eso si lo requiere. Eso ya sería algo extra. ¿Qué nos dice Gracias. Sofía? Gracias, Astrid. Sofía. Profe, él sí puede aportar, pues obviamente la prueba de ADN, pero entonces, cayendo en cuenta en eso, eso sería una presunción legal, ¿cierto? Porque Claro, admite una entonces, prueba pero contraria. básicamente si tú fueras jueza, Sofía, admitirías esa prueba, la de ADN o cualquier otra prueba que fuera pertinente, conducente, útil y necesaria y que eventualmente sirviera para tratar de demostrar, porque nótese que este padre va a tratar de demostrar por medio de las pruebas que ese hijo no es de él. ¿Tú lo admitirías? Sí, Entonces, básicamente, lo que nos dice Astrid es cierto. ¿Por qué? Porque esa es una presunción legal. Es una presunción legal. Admite prueba en contrario. ¿Cuál? Cualquier prueba, siempre y cuando sea conducente, pertinente, útil y necesaria y no viole derechos fundamentales. Pero es admisible esa prueba. El juez la admite. Eso en un proceso de familia. Ahora vamos a hablar de un proceso penal. Bueno, espérenme, antes de empezar, antes de entrar al derecho penal, otra presunción. Dentro de un proceso cualquiera, mis doctores, se aporta un documento público. Repito, dentro de cualquier proceso se aporta un documento público. Será necesario autenticar ese documento público antes de ingresarlo al proceso. Será un requisito para que ese documento público tenga validez, que
se encuentre previamente autenticado. ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿Qué nos dice Astrid? Doctor, si usted va a necesitar el registro civil, No, espéreme, Astrid, porque estoy hablando de un documento público. Ojo, cualquier documento público, no vamos a hablar de uno especial, no. Cualquier documento público que vaya a ingresar a un proceso, cualquier proceso, ¿será necesario autenticarlo? Ahora sí, Astrid. pues si es una fotocopia, Ujú. tiene que tener alguna validez, o también el juez puede adoptarla con el voto de buena fe. Pero generalmente si es una fotocopia, usted tiene que legalizarla de alguna manera para que tenga veracidad. Gracias. ¿Quién más desea opinar? Dana. Profe, pues si no estoy mal, hay un artículo en donde se establece que los documentos públicos tienen una presunción de autenticidad. Entonces no sería necesario autenticar ese documento público. Sí, básicamente lo que nos dice Dana es cierto. No es necesario autenticar los documentos públicos. ¿Por qué? Porque los documentos públicos se presumen auténticos. Se presumen auténticos. Sin embargo, si su contraparte, ojo, si su contraparte aporta un documento público a un proceso, ustedes podrán adjuntar otra prueba que demuestre que ese documento público que aportó su contraparte es falso. Podrán atacar la autenticidad del documento público. ¿Cómo? Con otra prueba. Ustedes observan al interior del proceso que su contraparte arrimó o adjuntó o aportó un documento público y ustedes consideran que ese documento público es falso. Podrán arrimar alguna prueba para tratar de demostrarle al señor juez que ese documento público es falso. ¿Qué opinan? Dana. Yo creería que sí, porque se estaría ejerciendo ese principio de contradicción y ese documento esa prueba que se aportó principalmente es una presunción legal. Entonces admitiría Claro, prueba en contrario. básicamente, Dana, es por eso. Porque cuando la ley indica que se presume que los documentos públicos son auténticos, hablamos de una presunción legal que admite prueba en contrario. Entonces aquí nos encontramos, doctores, frente a dos ejemplos de presunciones legales. La primera, en derecho de familia, en la cual se establece que todo hijo habido dentro del matrimonio se presume que es del padre. ¿Admitirá prueba en contrario? Claro que sí. La segunda, presunción legal, en la cual se indica que todos los documentos públicos se presumen auténticos. También admite prueba en contrario. Ahora nos vamos a remitir a un proceso penal. Un proceso penal que se está adelantando por el delito de acceso carnal con persona menor de 14 años. Ese es el delito por el cual se está procesando a alguna persona. Ojo, acceso carnal, de hecho se llama acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ese delito está consagrado allá en el artículo 208 del Código Penal. Se denomina así, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Alguien, por favor, que le dé lectura a ese artículo, al 208 del Código Penal.
Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Perfecto. Dana, tú has acabado de leer ese artículo 208. La pregunta es la siguiente. De la interpretación que se le puede dar a ese artículo, podemos deducir que ese acceso carnal se ejerció con violencia. No, porque no no dice con violencia, sino abusivo. Abusivo. Y de hecho es abusivo, ¿por qué? Por la edad de la víctima. Es abusivo por eso, por la edad de la víctima. Pero no hablamos de violencia. Ojo, no hablamos de violencia. Entonces, en un caso en el que ustedes son defensores o fiscales y los hechos jurídicamente relevantes indican que el procesado el día 1 de octubre del presente año, aprovechando la oscuridad de un sector de Bogotá, amenaza con un arma blanca a una dama. Y procede a accederla carnalmente. So pena de ser herida. Estableciéndose que la edad de esta dama correspondía a 13 años de edad. En ese caso hipotético, estamos ante un delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben qué fue lo que pasó. Un sujeto aprovecha la soledad de un sector, amenaza con un arma blanca a una dama y la accede carnalmente, estableciéndose que la edad de la víctima corresponde a 13 años de edad. Emperatriz, ¿qué nos dices? Doctor, sería acceso carnal violento y abusivo, ¿sí? No, porque o es violento o es abusivo. A solo violento entonces. Claro, sino que sería un acceso carnal violento agravado. Acceso carnal violento, ¿por qué? Porque se utilizó la violencia. Y agravado por la edad de la víctima. La edad de la víctima, ya ustedes ven en artículos posteriores, más exactamente en el 211, que el numeral cuarto consagra un agravante, que es que si ese acceso carnal violento se realizara sobre persona menor de 14 años, pues será un agravante. Entonces estaríamos hablando de un acceso carnal violento agravado. Profe, Ahora bien. Sí, Mauricio, cuénteme. o sea que en ese caso abusivo podría existir consentimiento de la víctima. Claro, entonces O sea, vamos allá, ahí Mauricio, vamos lo que allá. interesaría sería la edad. Sí, vamos allá. Ok. Vamos para allá, Mauricio. Cuando el artículo 208, el que nos leía Dana, dice acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Tenemos un caso. El novio, ojo, el novio, cuenta con 19 años de edad. Y su pareja, su novia, cuenta con 13. Y como producto de ese noviazgo, sostienen relaciones sexuales. Porque él quiere las relaciones sexuales y ella también. Son novios o son amigos o qué sé yo, pero ellos los dos lo quieren. En lo que atiende a la niña de 13 años, ustedes como defensores no van a alegar violencia, no,
porque las relaciones sexuales se dieron producto de una relación sentimental. ¿Podrán allegar alguna prueba dentro del proceso penal? Puede ser la declaración de la presunta víctima para tratar de demostrarle al señor juez que esa niña prestó su consentimiento para que sostuvieran las relaciones sexuales. ¿Qué opinan ustedes? Ojo, podrán ustedes llevar cualquier prueba que sea conducente, pertinente, útil y necesaria para demostrarle al juez que esa niña prestó su consentimiento y que esa relación se dio producto del amor y del sentimiento que tenía hacia su pareja. ¿Qué nos dice Dana? Pero pues ahí estaríamos en lo que se dice en el artículo 208 del Código Penal. Y si no estoy mal, se había dicho que cuando era con un menor de 14 años no admitía prueba en contrario, porque se presumía que el menor de edad no estaba en la incapacidad de actuar libremente o de autodeterminarse. Entonces era por eso Bueno, que Dana. no se aceptaría. Vale, ¿qué nos dice Astrid? Doctor, considero por la edad, difiere mucho que el señor tiene 19 y ella es menor de 14 años. Entonces puede haber sido una relación consentida y me imagino que el muchacho entraría a probar de que eran novios y que eso fue conducencia en base a la relación que había en ese momento. Pero sucede un hecho, que como es menor de 14 años, él puede haberla inducido a que ella cediera a ese hecho. Entonces ahí es donde entraríamos en qué condición se generó esa circunstancia para llevarle la prueba al juez, porque pues la niña puede alegar que fue engañada y enamorada, y el joven puede alegar que no, que él simplemente fue una relación y ese fue el producto de esa relación en ese momento. Eso pues es lo que yo considero. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Qué nos dice Ulises? Doctor, hay una sentencia incluso de casación del año 2020 que fue muy conocida cuando el chico dijo, yo no sabía que amar era un delito. Y casualmente la chica tenía 13 años, 7 meses. En esa sentencia el chico fue absuelto. Ahora bien, Ulises, ¿fue absuelto por qué? Realmente no tengo la No la ha leído, no la ha no la leído. le, no, Ah, bueno, no la he leído, conozco el caso, claro. sé que ocurrió, pero no he entrado a analizar todo el tema de la casación, porque incluso fue absuelto bajo un proceso bastante sonado. O sea, esto Sí, empezó pero desde no fue 2000. absuelto porque la niña tuviera 13 años, Ulises. No fue absuelto por eso. Ah, ok, doctor. Fue absuelto por otras razones. Lo que en derecho se denomina un error de tipo, pero básicamente no fue por eso. ¿Listo, Ulises? Vale. ¿Qué nos dice Darío? Buenos días, profesor. Lo primero es que considero que no admite prueba en contrario, porque no importa que se amaran o no se amaran, es una menor de 14 años y la ley establece que no debe tener ese tipo de relaciones sexuales. Otra cosa diferente sería que esta niña menor de 14 años haya mentido respecto a su edad y haya engañado al novio de 19 y él tuviera desconocimiento de la verdadera edad que tenía ella, consideraría. Listo. Entonces, doctores, con base en estas intervenciones, pues lo tienen muy claro. Indistintamente que se haya tratado
de una relación, esto es, que la niña haya prestado su consentimiento, se presume de derecho, ojo, se presume de derecho que todas las relaciones que sostenga una persona menor de 14 años son ilícitas. Esta persona no presta su consentimiento. Ojo, se presume que no hay consentimiento. Y esa presunción es una presunción de derecho. No admite ninguna prueba en contrario. Siempre se presumirá que las relaciones sostenidas por una persona menor de 14 años son sin su consentimiento. Esa es de las pocas presunciones de derecho que hay en toda la jurisdicción o en toda la normatividad colombiana. Esa. No admite, ojo, ninguna prueba en contrario. No admite prueba en contrario. Que eran novios, que ella fue la que quiso. No admite prueba. Se presume que no prestó su consentimiento en virtud de la edad. En Colombia, las personas tienen disponibilidad de su sexualidad a partir de los 14 años. Antes, siempre, óigase bien, siempre la relación será no consentida. Ese es un ejemplo, doctores, de una presunción de derecho. Ese es el típico ejemplo de la presunción de derecho. Es la edad de las víctimas en delitos sexuales. Preguntas, doctores. Perfecto. Entonces, continuamos. Ya tenemos claros cuáles son las presunciones legales y cuáles son las presunciones de derecho. Ahora bien, doctores, nos vamos a remitir para tratar de ahondar lo que vimos el día jueves con relación a la carga de la prueba. Básicamente, la carga de la prueba, ese deber que tienen las partes que deben probar unos hechos dentro de un proceso. Remitámonos, por favor, al artículo 167, ojo, 167 de nuestro Código General del Proceso, en el cual se habla sobre la carga de la prueba. Alguien, por favor, que se remita al 167. Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de la prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o por estado de indefensión o de incapacidad en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Perfecto. Entonces, doctores, acorde con lo consagrado, más exactamente en el inciso segundo de ese artículo 167 del Código General del Proceso,
el juez de oficio, ojo, de oficio o a petición de parte, puede distribuir la carga de la prueba, exigir probar algún hecho a alguna de las partes. ¿Cuál parte? La que se encuentre en una situación más favorable para aportar esas evidencias o esclarecer esos hechos controvertidos. Básicamente, el juez podrá decir que esa parte tiene una cercanía más próxima con el material probatorio, o lo tiene en su poder, o concurren algunas circunstancias técnicas especiales, o intervino directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o básicamente se encuentra alguna de las partes en un estado de indefensión o de incapacidad que le impide aportar la prueba. Entonces, cuando el juez de oficio o a petición de parte distribuya la carga de la prueba y le exija probar un determinado hecho a una determinada parte, ¿de qué situación estamos hablando, doctores? De una inversión de la carga de la prueba. Acordémonos de la inversión de la carga de la prueba. Por eso es bueno, ojo, esto es materia civil, hacer uso del inciso segundo de ese artículo 167 del Código General del Proceso. Para mayor profundización, hay una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El expediente es el 01886 del 16 de enero de 2015. Repito, es el expediente 01886 de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil. Apáguenme los micrófonos, por favor. Del 16 de enero de 2015. En esa sentencia, básicamente lo que se está diciendo es un cambio de radicación. Por allá hay un procedimiento que se surte en Boyacá. Y a raíz del cambio de radicación del proceso, porque las partes estaban en peligro de su vida, hubo una inversión de la carga de la prueba. Asimismo, tengan en cuenta una sentencia de la Corte Constitucional. Esta no estoy seguro. Espérenme un momentico, la busco. Es una sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia C86. Ojo, C86 del 24 de febrero de 2016. Ese también. Sobrecarga de la prueba. Ahora vamos a hablar, mis doctores, de la oportunidad probatoria. Ojo, de la oportunidad probatoria. Para ese fin nos vamos a remitir al artículo 173 del Código General del Proceso. Alguien que no lo lea. 173 del Código General del Proceso. ¿Quién desea leerlo? 173. Oportunidad probatoria. Sí, señor. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso
dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que éstas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar las pruebas que directamente hecho de petición hubiera podido conseguir la parte que la solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a través de entidades públicas o privadas que lleguen antes de dictar sentencia serán tenidas en cuenta para la decisión previo al cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Vale, gracias. Pues básicamente, mis doctores, ese artículo 173 nos dice lo siguiente. Las pruebas se solicitan y se practican en el momento oportuno. Cada proceso tiene unos términos y cada proceso tiene unas oportunidades para solicitar y practicarse las pruebas, incorporarse también. Y tiene que ser en ese momento y no en otro. Asimismo, cada parte dentro de un proceso en el momento oportuno tiene la oportunidad de hacer solicitudes de prueba. En ese caso, el juez se tiene que solicitar, se tiene que expresar, tiene que decidir sobre esas solicitudes de las pruebas. No puede pasar por alto esa decisión. Existe una forma especial, la vamos a ver la otra semana, pero desde ya dejamos abierto esa puertica que se llaman las pruebas por comisionado. Ojo, pruebas por comisionado. Son aquellas que se presentan cuando la práctica probatoria se realiza por parte de otro funcionario distinto al juez. La práctica de la prueba se realiza por parte de otro funcionario distinto al juez. Sobre oportunidad probatoria, leer una sentencia del Consejo de Estado, sentencia 2001-00807-45814 del año 2018. Repito, sentencia del Consejo de Estado, número 2001-00807, pues básicamente el radicado es el 45814 del 2018. Ese es para de las lecturas sugeridas con relación a la oportunidad probatoria. Ojo, a la oportunidad probatoria. Profe, Sí, cuéntame, Marcelo. buen día. Discúlpeme, ¿es 2001-00807? Sí, es que básicamente como los radicados del Consejo de Estado son pues, un poquito más largos, es que tienen dos radicados. El primero es 2001-00807 o también puede ser encontrada como radicado 45814 y es del 2018. Por cualquiera de esas dos formas podemos encontrarla, ¿vale? Sí, señor, gracias. Vale, listo. 10 minutos de receso y ya nos encontramos nuevamente.
Retomamos, doctores. Entonces, el último temita que vamos a ver antes de entrar ya de lleno a los medios de prueba, pues básicamente consiste en el desistimiento de las pruebas. Ojo, desistimiento de las pruebas. Y ese desistimiento de las pruebas está consagrado en el artículo 175 del Código General del Proceso. Ojo, artículo 175 del Código General del Proceso nos habla sobre el desistimiento de las pruebas. Alguien que por favor lea el 175. Artículo 175. Desistimiento de pruebas. Las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado. No se podrá desistir de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo 270. Gracias. Entonces, por regla general, mis doctores, durante la etapa probatoria, ojo, durante la etapa probatoria, pues de cualquier proceso, las partes pueden valorar cómo se desarrolla esa práctica probatoria y tomar la decisión de desistir de medios de prueba que hayan sido decretados, pero eventualmente les pueden resultar inútiles o les pueden resultar superfluos. Entonces, la regla general, mis doctores, es que las partes cuentan con la posibilidad de desistir de aquellas pruebas solicitadas, pero que no se hayan practicado. Si ya se practicaron, no se puede desistir de ellas. Se puede desistir en esa etapa en la cual las pruebas ya fueron solicitadas, pero no se han practicado. Nos leía la doctora que existe una excepción. Y esa excepción está ya en el inciso final del artículo 175 del Código General del Proceso. Y dice que no se podrán desistir de las pruebas practicadas, excepto el inciso final del artículo 270. Ese inciso final del artículo 270 nos habla sobre la tacha y se indica ese trámite de la tacha. Trámite de la tacha. Entonces, la presunta autenticidad de un documento, todo documento se presume auténtico básicamente si es público, se presume su autenticidad, si es privado, pues se necesitará llevar a su creador. Pero esa autenticidad de ese documento desaparece. ¿Cuándo? Cuando se inicia o cuando se impugna el documento. ¿Y cómo se impugna? Por medio de una figura que se denomina la tacha del documento. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos ya hablando sobre todo el documento. Y la tacha de documento es esa afirmación que hace la parte de que ese documento es falso. Y el trámite de la tacha está consagrado allá en ese artículo 270. Dice, el trámite de la tacha terminará cuando quien aportó el documento desista de invocarlo como prueba. Profe, Sí, cuéntame. profe, ¿usted dijo la firmación o afirmación? Afirmación, no, afirmación. Ah, ok. ¿No estoy vocalizando bien? No, yo creo que yo fui la que entendí. Bueno, Ah, bueno. gracias. Entonces, doctores, vamos a ver los medios de prueba. Ojo, los medios de prueba. Y la clasificación de los medios de prueba en cada uno de los procedimientos. Ojo, en los medios de prueba y la clasificación de cada uno de esos medios de prueba en cada uno de los procedimientos. Antes de entrar a estudiar, pues, todos y cada uno de ellos.
Según el artículo 165, ojo, 165 del Código General del Proceso. Esto es para el procedimiento civil. Alguien, por favor, que le dé lectura al 165. Yo, profe. Marcela. Artículo 165, medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El Hasta ahí, juez Marcela, hasta ahí nomás. Ok. Entonces, muchas gracias. Entonces, nótese, mis doctores, que la clasificación de los medios de prueba en el procedimiento civil está consagrada en el artículo 165 del Código General del Proceso. Esto es el mismo artículo 165 del Código General del Proceso el que le indica al estudiante cuáles son los medios de prueba. Entonces ya Marcela nos leía una enunciación de esos medios de prueba acorde con el Código General del Proceso. Entonces pongan procedimiento civil igual artículo 165 del Código General del Proceso. Ahora bien, en el Código Laboral, pues tendrán que remitirse al Código Laboral, al Código de Procedimiento Laboral, en su artículo 51. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Laboral en su artículo 51? Alguien si lo tiene a la mano por internet. Artículo 51. ¿Ninguno lo tiene a la mano? 51 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Sí, profe. Dice medios de prueba. Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial solo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales. Perfecto, entonces ese es el artículo del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social que habla sobre los medios de prueba para el procedimiento laboral. Ahora para el procedimiento administrativo. ¿En dónde encuentran los medios de prueba en el procedimiento administrativo? En el CEPACA. En el artículo 211. Allá encuentran los medios de prueba en el CEPACA, en el procedimiento administrativo. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor, Marcela. Artículo 211, régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil. Entonces, entiéndase, o qué entiende Marcela cuando el CEPACA habla de Código de Procedimiento Civil. Hoy entendemos por Código General del Proceso. Sí, profe. Hoy entendemos Sería el micrófono, el del proceso. Por Código General del Proceso. Entonces nos remitiremos al 165 del Código General del Proceso. Básicamente el CEPACA nos está remitiendo al 165 del Código General del Proceso. Penal. Ojo, en el proceso penal. Ley 906 de 2004. Nuestro código uno de nuestros códigos de procedimiento penal. Artículo 382. 382 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. ¿Qué nos indica? Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección,
los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Básicamente, mis doctores, gracias Marcelo, básicamente en derecho penal, esos elementos de prueba o esos elementos de convicción o esos elementos cognoscitivos que tenga la fiscalía, que tenga la defensa, que tenga la representación de víctimas antes del juicio, ojo, antes del juicio, no son considerados pruebas. No son considerados pruebas. Técnicamente hablando, no son pruebas. Se denominan elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Entonces, antes del juicio, se hablará de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, no de pruebas. Cuando se practiquen esas pruebas en el juicio oral, en ese momento, esos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, adquieren la calidad de pruebas. Antes no. Profe, ¿cuál es en el juicio oral? Disculpe. O sea, miren un ejemplo. La fiscalía o la defensa podrán tener un documento. Si habláramos de los demás procedimientos, ese documento es una prueba. Para los penalistas, no. Para los penalistas, ese documento será un elemento material probatorio o una evidencia física o una información legalmente obtenida. Y se convierte en prueba cuando ese documento se incorpore en el juicio oral. O sea, cuando se practiquen las pruebas en el juicio oral, en ese momento, todos esos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenidas, adquieren la calidad de pruebas. Antes, no. Antes no son pruebas. Porque para los penalistas solo son pruebas las que practique el juez. Y las pruebas se practican allá, en el juicio, salvo la excepción de la prueba anticipada, que posteriormente vamos a analizarla. Cómo se practica una prueba anticipada en materia penal y ante qué juez. Siempre en materia penal, ojo, siempre las pruebas se practican ante jueces penales, no ante otros. Pero ya vimos, mis doctores, cuáles son las normas que consagran los medios de pruebas o los medios de prueba en cada uno de los procedimientos. Código General del Proceso, 165. Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, artículo 51. 211 del CEPACA. Y 382 de la Ley 906 del 2004. Básicamente, esos son los artículos de cada uno de los procedimientos civiles, laborales, administrativos y penal que regulan lo concerniente a los medios de prueba. Preguntas, doctores. Perfecto. Vamos a iniciar, doctores, con el primer medio de prueba. Ojo, el primer medio de prueba. Y ese primer medio de prueba es el testimonio. Marcela, ¿alguna acotación? Sí, profe, es que quería preguntar si, digamos, en el que leímos en el 165. El del Código General del Proceso. Sí, digamos, en ese referente a los medios de prueba, ¿es netamente los que enumera o los que nombra ahí? Sí, aunque, ¿qué pasa? Cuando estemos viendo las presunciones para algunos doctrinantes son medios de prueba. Ojo, son medios de prueba. Sin embargo, no están consagrados como tal, porque para otros doctrinantes las presunciones no son medio de prueba.
Sin embargo, le pregunto, Marcela, Señor. y para cualquiera también, ¿las presunciones están consagradas allá en el 165 del Código General del Proceso? No, señor. No están. ¿Por qué? Porque las presunciones nacen o de un testimonio o de un documento. Entonces, el testimonio será nuestro medio de prueba, sino que el juez realiza un análisis y determina un hecho desconocido, pero con base en uno de los medios de prueba que se indican en el 165. Es básicamente por eso. Pero nótese también que nos dice ese mismo 165, que son medios de prueba en el 165, dice cualquier otro medio que lleve al conocimiento al juez. Entonces, deja abierta la puerta. La deja abierta la puerta siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando no se vulneren derechos y garantías constitucionales, básicamente. Siempre y cuando ese medio de prueba no atente o no vulnere contra derechos y garantías fundamentales, el medio de prueba será legal y será lícito. Ahora sí, vamos a iniciar con el primer medio de prueba, que es el testimonio. Ojo, el testimonio. El testimonio, doctores, es la declaración que realiza un tercero. Ojo, la declaración que realiza un tercero ajeno a la controversia sobre algo que ha percibido de manera directa por medio de sus sentidos. Esa es la definición que le podemos dar a testimonio. La repito. El testimonio es la declaración que realiza un tercero ajeno a la controversia sobre algo que ha percibido de manera directa por cualquiera de sus sentidos. ¿Cómo lo percibió el testigo de manera directa? Por medio de alguno de sus sentidos. Es esa declaración que realiza ese tercero. No es parte en el proceso. Percibió por medio de sus sentidos algo y lo va a declarar en el juicio. Los testigos no son parte en el proceso. En materia civil, a quien le conste unos hechos se tendrá como testigo en materia civil. Entonces, en materia civil no es testigo quien no tuvo una percepción directa del hecho que se busca verificar. Ojo, en materia civil no es testigo quien no tuvo esa percepción directa del hecho que se busca verificar. Se deben hacer unas diferenciaciones o unas distinciones con las demás declaraciones que se presentan al interior básicamente de un proceso civil. Las dejamos enunciadas y dejamos ahí. Primera distinción. Anótenla porque es muy importante. El interrogatorio, que es una de las formas en que las partes van a rendir alguna declaración en el proceso. El interrogatorio busca la confesión. ¿Qué se busca con un interrogatorio? La confesión. Mientras en el testimonio se busca esclarecer unos hechos. Entonces, el testigo no confiesa, porque el testigo lo que rinde es un testimonio. ¿Y qué se busca con el testimonio? Esclarecer unos hechos. ¿Cómo? Con el interrogatorio, lo que ustedes conocen como la figura del interrogatorio de parte, sí se busca la confesión. El testimonio
se diferencia del perito en que al perito no le constan los hechos. Pero ese perito emite juicios de valor dados sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Eso es lo que hace un perito, emitir juicios de valor. ¿Por qué? Porque el perito tiene conocimientos técnicos, artísticos o científicos, pero a él no le constan unos hechos. Emite juicios de valor. Como el testigo no emite juicios de valor. El testigo será único e irreemplazable. El perito podrá ser reemplazable. Era necesarias hacer esas distinciones entre interrogatorio, testimonio y perito. Repito, en el interrogatorio busca la confesión, mientras que el testimonio busca esclarecer unos hechos. Por eso tenemos que el testigo no confiesa. Como segundo punto, que se diferencia el perito del testigo en que al perito no le constan los hechos, pero ese perito emite juicios de valor porque tiene conocimientos técnicos, científicos o artísticos. El testigo nunca emitirá juicios de valor. Por último, el testigo es único e irreemplazable. El perito podrá ser reemplazado. Entonces, podrá ser reemplazable. Listo, doctores. ¿El testigo de oídas existe en el Código General? No, eso no existe en el Código Civil. Estamos por ahora en Código Civil nomás. Gracias. Eso no existe en el Código Civil. Listo, doctores, o prueba de referencia. Entonces dejemos ahí. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana, doctores. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe.